Hola, en este video vamos a aprender cómo se trabaja en condiciones normales pasado por condiciones de operación. Entonces, esto es muy importante para poder calcular la norma. Entonces, una cosa que es importante entender es que la masa de operación es igual a la masa de referencia. Sin embargo, la concentración de operación y el volumen de operación no es igual a la concentración de referencia y el volumen de referencia. Pero la masa la podemos ver como la concentración de operación multiplicado por el volumen de operación, que sería igual, entonces, la concentración de referencia por el volumen de referencia. ¿Sí? Entonces, teniendo claro esto, dependiendo de lo que queramos calcular, que queramos pasar a qué, sería el siguiente paso. Entonces, suponiendo que queremos calcular la concentración de referencia, es decir, transformar la concentración de operación a la concentración de referencia, lo único que habría que hacer sería despejar la concentración de referencia, quedando así. Concentración de operación por volumen de operación es igual a la concentración de referencia. Perdón por la letra, es difícil escribir aquí. Partido por el volumen de referencia. Bueno, aparte de esa que me es rara. Eso. Entonces, lo que también es importante saber es que el volumen de referencia va a ser igual al volumen de referencia corregido por temperatura por el volumen de referencia corregido por humedad por el volumen de referencia corregido por oxígeno. Eso. Bueno, para sacar la versión de temperatura, lo único que tenemos que hacer es sacar la relación PV igual a nRT. Entonces tenemos que una presión de operación por el volumen de operación va a ser igual al mol de operación por el R en condiciones de operación y la temperatura en condiciones de operación. También tenemos la presión de referencia por el volumen de referencia igual al N de referencia por R de referencia por la temperatura de referencia. ¿Sí? Entonces, obviamente, podemos notar que este NR sub 0 y este NR son exactamente los mismos, entonces en base a eso se puede reemplazar, quedando así. Entonces tenemos que la presión de operación por el volumen de operación dividido por la temperatura de operación tiene que ser igual a la presión de referencia por el volumen de referencia partido por la temperatura de referencia. ¿Sí? Entonces sabemos también que las presiones de operación y la temperatura de operación es lo mismo. Así que estas son iguales. Dándonos que nuestro volumen de referencia va a ser igual al volumen de operación multiplicado por la temperatura de referencia partido por la temperatura de operación.
Ya. El siguiente paso sería calcular con respecto a la humedad. Entonces, aquí sabemos que nuestro volumen de referencia va a ser igual al volumen de operación multiplicado por el 100% por el 100 de la humedad menos la humedad de operación. Dividido por lo que debería estar acá, ¿no? Que sería 100 menos la humedad de referencia. Que como es base seca sería 0. Ya. Con respecto al volumen de referencia corregido por la humedad, corregido por el oxígeno, sería exactamente lo mismo, pero con el oxígeno. Entonces el volumen de referencia, en este caso, sería igual al volumen de operación. Pero sin embargo aquí, en vez de ser 100%, porque sería como el caso máximo de que hubiese humedad, sería 21%, porque el oxígeno total, eso es lo que tiene el aire. Recordemos que este es aire, entonces sería 21% menos el porcentaje de oxígeno de operación dividido por el 21% menos el oxígeno de referencia. Sin embargo, hay que tener en consideración que al haberle restado la humedad, el porcentaje de oxígeno no va a ser el mismo, ya que, por ejemplo, si este tuviese un 12% y este oxígeno tuviese un 6%, eso significa que ese 6% es en base a 100, pero acá se le restó el 12. Entonces, ese 6 debería ser más grande ahora porque hay menos masa. Así que hay que corregir ese oxígeno. Y eso sería como se calcula.